Libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 20 y versículo 21. Esta va a ser la base que vamos a tomar como punto de partida el día de hoy para hablarle el consejo de Dios para cada uno de los que están aquí presentes. Libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20 y verso 21. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20 al 21, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice así: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Vamos a leer de nuevo el versículo 20. Dios le está hablando a Moisés y le dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Señor, gracias. Que el nombre de Jesús de Nazaret, tus palabras son benditas, Dios. Guíame hacia donde quieres guiarme, Dios. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Dios y puede tomar asiento. Aleluya. Mire, el tema el cual yo voy a hablar el día de hoy, antes de decirle el tema, si hay algo, yo tuve lucha concerniente a este tema, porque pensé de hecho que este mensaje iba a tener otro tema, y mientras oraba y mientras buscaba a Dios, Dios me trajo este tema, que este era el tema que tenía que ponerle a este mensaje. Y el tema al cual voy a hablar el día de hoy es cómo ser usado por Dios. Amén. Cómo ser usado por Dios. Si hay algo que desde el tiempo que tengo en el cristianismo, desde alrededor ya de 14 años que tengo en el cristianismo, si hay algo que yo siempre me preguntaba es: ¿cómo yo puedo ser usado por Dios? ¿Cuál es la manera para yo ser usado por Dios? ¿Cuáles son las claves para yo poder ser usado por Dios? Porque cuando usted lee la Biblia y usted se encuentra con hombres y mujeres de Dios extraordinarios, que Dios lo usó de manera especial, y aún fuera de la Biblia, cuando usted lee algunos libros de personas que fueron usadas por Dios, tú comienzas a estudiar su vida con la intención de ver si tú encuentras cómo o qué fue lo que ellos hicieron para ellos poder ser usados por Dios. Y esta pregunta yo siempre me la hacía: Señor, ¿qué tengo que hacer para yo poder ser usado por ti? ¿Cuáles son los pasos que yo debo de seguir para ser usado por ti? Y esta palabra Dios me la dio hace meses, hace unos meses atrás. Y por eso le dije que tuve temor tuve duda concerniente al tema que le iba a poner. Y cuando entendí que este era el tema que tenía que darle esta palabra, que aunque hace meses Dios me la hubiera dado, Dios me dijo: esto es lo que va a predicar. Y el tema que tú tenías no es ese, es este ahora. Cómo ser usado por Dios. Y para poder ilustrarle esto, para poder hablar de este tema, entendí que tenía que coger esta parte, específicamente hablar de lo que es la lámpara de Dios. Voy a tomar como objeto visual para que usted pueda entenderme mejor lo que es la lámpara de Dios, para poder hablar de este tema. Y es que cuando hablamos lo que tiene que ver con la lámpara de Dios, comúnmente si nosotros escuchamos, le pregunto a algunos de ustedes que tienen tiempo en el evangelio, le pregunto: dame una cita que te hable de la lámpara de Dios. Normalmente cada uno de nosotros, posiblemente mucho de lo que le llega una cita, le va a llegar a usted de la cita de Samuel. Cuando en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, la Biblia dice que Dios habló a Samuel antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Posiblemente esta sea la historia, porque de hecho es el episodio más conocido en donde se habla de la lámpara de Dios.
Y la Biblia habla aquí sobre la lámpara de Dios, dando o mencionando esto porque es un asunto que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y es que la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse, pero esto era una realidad espiritual. Porque no era solo que la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse, sino que la Biblia dice que los ojos de Elí se habían oscurecido y ya no podía ver bien. Hasta el punto que Elí, la tiniebla no solamente eran en su vista física, sino que su visión espiritual también estaba siendo afectada. Y aquí estaba el capítulo 1 de la historia más triste. ¿Por qué? Porque cuando usted lee esto, dice que Elí ya no podía ver bien, pero también la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. Y esto ilustraba una verdad espiritual. Era que la nación estaba en caos, era que la nación estaba en tiniebla, era que la nación, la única luz que había en la nación, estaba a punto de apagarse, porque Elí, que era representante de los hombres delante de Dios, estaba viviendo una vida que no era la que Dios quería. ¿Por qué? Porque Elí había permitido que sus hijos hagan y deshagan en el templo. A tal punto dice la Biblia que los hijos de Elí habían hecho y se habían acostado con mujeres en el mismo templo, pero Elí no lo reprendía. O sea, de una forma u otra Elí estaba dejando que ellos sigan haciendo lo que estaban haciendo. Pero la Biblia, y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando usted lee esta historia, usted se da cuenta que los hijos de Elí eran unos corruptos. Los hijos de Elí eran gente que vivían en pecado, no tenían temor de Dios. Estas eran las personas que estaban ministrando en el altar en aquel tiempo. Ellos eran los representantes, porque Elí era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes. O sea, el ejemplo de espiritualidad en aquel tiempo era Elí y sus hijos. O sea, si Elí y sus hijos estaban así, daba a entender que toda la nación estaba mal, que todo el pueblo de Israel estaba mal. Pero yo doy gloria a Dios, porque a pesar de todo esto, a pesar de la situación que tenía Elí, a pesar de lo corrupto que eran los hijos de Elí, Dios dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a alguien que estaba cerca del arca de Dios. Y cuando ahí Dios dice Samuel, Dios llamó a Samuel, que estaba cerca del arca de Dios. Y permítame decirle algo aquí. Si hay algo que yo aprendí, es que el que se daña porque quiere. Por eso usted escucha gente que dice: yo me dañé por la juntiña que tenía. Posiblemente te pueden mal influenciar, pero el que decide serle fiel a Dios, no importa quién esté a la par de él, le sigue siendo fiel a Dios. Bendito sea Dios. Porque cuando usted lee aquí, el ejemplo inmediato que Samuel tiene, ¿quiénes son? Son los hijos de Elí. Es el mismo Elí. Ellos están haciendo y deshaciendo. Pero a pesar de que ellos no eran el mejor modelo para Samuel, Samuel no se corrompió como ellos se corrompieron. Y usted me dirá: ¿y cómo Samuel no se corrompió a pesar de que los hijos de Elí lo estaban haciendo? Y es que yo aprendí algo. La Biblia dice: instruye al niño desde pequeño, y aun cuando fuere grande no se apartará. Yo no sé si usted sabe, pero Samuel no llegó desde que nació a donde Elí. Bendito sea Dios. Samuel duró unos años con su mamá, y si algo él aprendió de su madre, era que su madre era una mujer de oración, era que su madre era una mujer temerosa de Dios. Por eso es que aunque los hijos de Elí se habían corrompido, Samuel seguía siéndole fiel a Dios, porque él sabía el fundamento que tenía, que le habían dado en casa. Por eso es que si usted tiene un buen fundamento, no importa quién se corrompa a la par de usted, no importa quién decida no buscar a Dios, si tienes un buen fundamento, vas a permanecer siéndole fiel a Dios. Pero aquí es donde está, hay que revisar cuál es el fundamento que tú tienes, ver si tu fundamento es sólido, así como lo tenía este joven llamado Samuel. Pero cuando la lámpara estaba a punto de apagarse, Dios lo llamó. Y quédese con esto, porque al final del mensaje se lo voy a conectar con algo. Antes de que la lámpara se apague, Dios habló y llamó a alguien. Pero permítame continuar para que usted me pueda entender.
cuando hablamos de esta lámpara, no solamente me quiero quedar aquí, sino que esta lámpara, permítame ilustrarle algo. La primera vez que la expresión sobre la lámpara de Dios aparece en la Biblia, aparece en el libro de Éxodo, su capítulo 25, específicamente después del verso 31. Y es donde Dios jala a Moisés, llama a Moisés y le dice: harás un candelero, y a este candelero le dice: lo vas a tomar de oro puro, y lo harás, y le da el diseño de cómo lo va a hacer. Dice: este candelero será de una sola pieza, y tendrá una caña central, y tendrá 6 brazos a cada lado. O sea, iba a tener 7 brazos en total, y en cada uno de los brazos había una lámpara, y estas lámparas estaban conectadas las 7 a un depósito que había abajo, y en este depósito era donde se le echaba el aceite para que esta lámpara pueda prender. Escuche lo que le estoy diciendo: 7 brazos conectados, los 7 brazos, porque la Biblia dice que que la lámpara tenía que ser de una sola pieza. Pero cuando Dios comienza a hablarle a Moisés sobre la construcción de esta lámpara, le digo que Dios le dice: hazlo de una sola pieza, de oro puro, y no la hagas con un molde que tú puedes tener. Él no le dice: hazla con un molde. Dios no permitió que lo haga con un molde, porque esta lámpara tenía que ser de oro puro, hecha a martillazo. Hecha a martillazo puro, para que esta lámpara sea de una sola pieza. El diseño iba a ser formado a martillazo puro. Y yo no sé si usted sabe, pero el oro, antes de estar blandito y coger forma con un martillo, lo primero que hay que hacer es que hay que meterlo en fuego. Y permítame poder darle vida a este oro. Cuando este oro está en bruto, que así es, cualquiera lo ve, es oro, tiene valor, pero está en bruto. Tiene valor, pero es bruto, no tiene tanta belleza. Pero cuando lo metieron al fuego, cuando fue metido al fuego, este oro que era duro, que tenía una forma rara, cuando lo meten al fuego, que lo sacan del fuego, ahora agarran un martillo y comienzan a darle martillazos para que coja la forma que Dios dijo que tenía que coger. Escuche lo que le estoy diciendo. Y como le dije, permítame darle vida a este oro. Yo me imagino este oro cuando fue entrado al fuego, el calor que este oro estaba sintiendo. Y este oro comenzó a gritar: sácame de aquí, porque este calor está muy fuerte, sácame de aquí. Y cuando sacaron el oro del fuego, dijeron: por fin me sacaron del fuego. Pero cuando pensó que lo habían sacado del fuego, había un martillo que lo estaba esperando para entrarle a martillazo. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Yo no le estoy hablando del oro, le estoy hablando de usted que pasa de una prueba. Dice Dios: sácame de esta prueba. Y cuando aparentemente te sacan de la prueba, viene la prueba del martillo. Hay alguien alabe a Dios, por favor. Te sacan de la prueba del fuego, pero ahora te meten en la prueba del martillo. Y le digo: ¿cuántos martillazos le daban al oro? Hasta que tome la forma que Dios había revelado. Bendito sea Dios. Te digo: ¿hasta cuándo vas a estar en el proceso? Hasta que tome la forma que Dios dijo de ti. Hasta que este oro no tome la forma, por más que el oro grite y se queje, no lo iban a dejar de dar martillazo. Porque los martillazos no lo determinaba el oro, lo determinaba quien le estaba dando la forma. Ay, bendito sea Dios, me voy a prender ya. Porque por más que el oro grite, no lo dejaban de dar martillazo. Porque quien le estaba dando la forma sabía cuál era la forma que le tenían que dar. Y permítame decirle a usted, yo no sé si usted sabe que quien le da martillazo al oro no fue Dios. Quien le entró a martillazo fue Moisés. ¿Cuánta gente todavía no tienen forma porque ellos no se le someten a nadie? Se puso en serio aquí, bendito sea Dios. Yo no sé si tú sabes, Dios no te da la forma. Dios pone gente para que te preparen, para que te capaciten de acuerdo al modelo que Dios dijo de ti. Sí,
porque tú te encuentras con gente, dice, a mí solo Dios me cambia y me da esta forma. Hello, Dios pone gente que no están aquí para pasarte la mano. Ay, qué lindo tú eres. Porque si te pasan la mano mientras eres oro bruto, te quedarás siendo oro bruto. Pero si ellos deciden dejar el sentimiento de lado y agarrar el martillo de Dios y decirte, yo sé que te duele, pero necesitas tomar forma. Ay, Dios. Cuando le comienzan a dar martillazo, lo primero que hacen es la caña principal. La caña principal se hace. Y ya la caña principal, usted dice, ya la pueden prender todavía. Tiene un brazo, pero todavía no está lista. Tiene 2 brazos, pero todavía no está lista. Dios dijo que tenía que tener 7 brazos. Y mientras más brazos tenía, no quiere decir que ya estaba lista. Estaba cerca de estar lista, pero todavía no está lista. Por eso es que hay gente que ayer está mejor que el año pasado. Y ellos creen que ellos están bien y que ellos pueden ser usados por Dios. Cuando estás con un brazo, todavía no estás listo para ser usado por Dios. Hasta que el diseño no comience a ser revelado como Dios te vio en el cielo, todavía no estás listo para ser usado por Dios. Por eso lo que te quiero decir es que el proceso y la gente que te forman son los que te van a dar la forma que Dios quiere para tú poder ser usado. Por eso es que lo primero que una gente que necesite ser usado por Dios tiene que pasar por un proceso de formación. Nadie que no pase por un proceso de formación está listo para ser usado como Dios quiere. Pero usted me dirá, pero con un brazo podían ponerle una lámpara y alumbrar. Es verdad, pero no iba a alumbrar como Dios quería que ilumine. Por eso hay gente que están dando luz y no están dando la luz que Dios quiere. Porque se encendieron antes de tiempo. Porque todavía el proceso no estaba completo, pero ellos se desesperaron y se encendieron antes de tiempo. Escucha. Ay, Dios. El que no conoce tu diseño. Si a mí Dios me revela un diseño con 7 brazos y tú llevas 4 y alguien te quita de mi lado, quien te ve con 4 dice, con 4 él ilumina. Porque quien decide si tú estás listo o no depende de quien tenga el diseño. Hay gente que lo están usando, pero todavía no están listos. ¿Le digo por qué? Porque quien tenía el diseño completo de ellos le salieron corriendo. Gente que Dios le pone un líder al lado y dice, ese no es el líder que yo quiero. Porque ese no es el que te pasa la mano. Ese no es el que tú quieres, pero es el que tú necesitas. Porque sabe los diseños de Dios para ti. Pero déjeme continuar, que apenas estoy en la introducción. Después que está listo, le dice, fórmalo con los 7 brazos. Y le hará 7 lámparas arriba. Y las cuales estarán encendidas para que alumbren hacia adelante. Esta es la primera vez que aparece esto. Pero la segunda vez que aparece sobre la lámpara, aquí se pone seria la cosa. Es donde nosotros leímos. Es donde cuando Dios comienza a hablarle a Moisés. Por eso le dije en el capítulo 25, dice, y harás un candelero con 7 lámparas. Dios le dice, harás un candelero, Moisés. Pero cuando llega el capítulo 27, ya la lámpara está hecha. Dios le dice a Moisés, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite. Y escucha aquí lo que le voy a decir, porque esto es serio, porque esto me cambió la vida. En el capítulo 25, Dios le dice, harás la lámpara. Pero en el 27 le dice, mandarás a los hijos de Israel. Le digo cuál es uno de los errores que las iglesias tradicionalmente cometen. Es que el Moisés a veces hace lo que no tiene que hacer. Porque a Moisés le mandan a hacer la lámpara, pero no lo mandan a buscar el aceite. A Moisés le dice, dile a ellos que traigan el aceite. A los que me escuchan a través de las redes, le voy a decir algo. Mire, yo aprendí que no hay culto muerto. Que cuando gente tú le preguntas en un culto y le dices, ¿cómo estaba el culto? Y dice, el culto estaba apagado.
ahí como que la unción no se siente. Esos pastores tienen que revisarse. Lo siento por ti. El mandato de buscar el aceite no fue dado a Moisés. El mandato de buscar el aceite fue dado al pueblo. Si el pueblo quería ver la lámpara encendida, tenía el pueblo que buscar el aceite. El aceite no lo buscaba Moisés. Ay, Dios mío. Cuando tú haces lo que no te corresponde, malgasta tu tiempo y descuida lo que sí te corresponde. ¿Cuánta gente haciendo lo que no le corresponde y han descuidado lo que Dios le dijo que tienen que hacer? El mandato bíblico es: manda a los hijos de Israel que ellos traigan aceite. No lo traigas tú, Moisés, que lo traigan ellos. Que se quejen lo que quieran, pero que ellos sean los que traigan el aceite. Moisés, el trabajo tuyo es velar porque hay aceite en el templo, pero no buscarlo. Tienes que enseñarlo a ellos a buscar aceite, no tú buscarlo por ellos. Líderes que están aquí, cuando usted se le asigna a alguien, no es para que usted haga todo. No es para que usted lo haga dependiente de usted. Es para que tú le enseñes a buscar lo que tiene que buscar y que ellos dependan de Dios, no de ti. La dependencia nunca puede estar en un hombre. La dependencia tiene que estar en Dios. Y si tú no lo enseñas y tú no lo mandas a buscar, siempre van a estar diciendo: ora por mi líder. Pero él le dice: dile a ellos. El deber de Moisés era velar porque la lámpara tengan aceite. Era porque hay aceite en el depósito. Y escucha esto que escribí, solo quiero decir así mismo. Haz lo que te corresponde, mas no haga lo que no te corresponde. Pues al hacer lo que te corresponde, al hacer lo que no te corresponde, te desgasta. Y luego no tendrás fuerza ni tiempo para hacer lo que sí te corresponde. Y escúchame, cuando tú malgastas tu tiempo en otro y tú haces lo que al otro le corresponde, el día que tú no le des lo que tú tienes que darle, son los primeros que te van a criticar. Por eso no descuides lo que Dios te entregó por estar con otro. Al otro enséñale lo que él tiene que hacer y tú haz lo que tienes que hacer. Por eso los discípulos lo entendieron muy bien. Por eso un día en el libro de Hechos capítulo 6 hay un problema. Y el problema es que la gente que pertenece a los griegos comenzaron a quejarse y fueron donde los apóstoles. Le dijeron: escuchen, ustedes están descuidando a las viudas de los griegos. Y le dice, y los apóstoles le agarran, lo primero que le dicen en el capítulo 6 dice, después de la murmuración, escuche, le dice: entonces los 12 dijeron a toda la multitud: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para estar sirviendo a la mesa. Después dice: busca hombre entre vosotros 7 varones de testimonio llenos del Espíritu Santo y que ellos hagan ese trabajo. Escúchame los que están aquí de Manos en Acción. ¿Cuál era el trabajo de los 7 diáconos que él mandó a buscar? ¿Para qué era? Para dar comida. Y para dar comida, ¿cuáles fueron los requisitos que pidió? ¿Cuáles fueron los requisitos? Que estén dispuestos, que estén a tiempo. El requisito dice: busca hombres de Dios que estén llenos del Espíritu Santo. Si usted cree que da comida en la iglesia es nada más llevar, Dios te bendiga, te equivocaste. Dios no te trajo solo para darle una ración de comida. Dios te trajo para que vaya lleno del Espíritu Santo, lleno del fuego. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Manos en Acción, lo próximo que viene es entregar la comida. Y si un endemoniado cae, vamos a orar por él. Alguien tiene que adorar a Dios. Se acabó el tiempo de dar comida nada más. Vamos a dar comida, pero también poder. También poder. Para servir mesa lleno del Espíritu Santo. Para servir mesa solamente.
Que estén llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo estoy preparando un mensaje que no le he dado todavía, que se llama las exigencias de Dios. Sí, porque a veces nosotros le ponemos la cosa a la gente más fácil de lo que Dios se la pone. Y hay exigencias que Dios la tiene claro y Dios no baja sus exigencias. Dios sabe cuáles son sus estándares y Él no lo baja por nadie. Y los estándares le dio a lo que Dios quiere llevar al ministerio. Se lo digo serio porque mientras estaba orando lo sentí. Le digo que es, hermano, es que ustedes no sean conocidos solamente por hacer labores sociales, sino que ustedes sean el ministerio de labor social, prendido en fuego, en candela, en power, echando fuera al diablo donde vayan. La idea de Dios es, para los que dan comida, te digo cuál es, que ellos no tengan que ir a buscar a los apóstoles cuando alguien se le endemonie. Que ellos no tengan que ir a donde su líder se endemonió a alguien en esta casa. La idea de Dios es que cuando alguien se caiga endemoniado, Dios te diga, yo te llené a ti y te quiero usar a ti. No busque a otro porque el que quiero usar es a ti. Y escuche. Algunos de ustedes Dios hace rato que lo quiere usar, pero por ustedes no prepararse para salir a la calle a lo que se les presente, ustedes cuando ven el primer peligro van donde el otro que ustedes entienden que está capacitado y perdieron la oportunidad. Porque cuando tú buscas a otro para que eche al diablo que Dios hizo que se manifieste delante de ti, perdiste la oportunidad de ser usado por Dios en ese momento. Por eso es que usted no piense que es solamente, yo lo único que hago es repartir raciones. No es repartir raciones. Las raciones son la excusa para Dios en meterse a través de ti a esa casa y hacer que el diablo salga corriendo de esa casa. A su nombre. Pero Él le dice, busquen hombres que ellos sean los que den la comida. Porque Él le dice, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra. Y como ellos sabían bien lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, aunque el pueblo se enoje porque ellos no, porque yo imagino que siempre aparece uno diciendo, mira esto y qué es lo que ellos se la creen, ahora no quieren servir mesa a ellos. No es que no quieren servir mesa, es que ellos no fueron llamados a eso. Es que si hacen lo que hay otros que pueden hacer, descuidarán lo más importante. Ellos dijeron, no podemos descuidar la oración y la palabra, porque los que están disponibles para darle comida llegaron por causa de que nosotros fuimos serios en la oración y la palabra. Y si descuidamos la oración y la palabra, no seguirán llegando y los que llegan se van a ir. Por eso Él le dice, no es justo. Y como ellos tomaron esta decisión, le digo que dice la Biblia, el verso 7 del capítulo 6, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Por qué? Porque los apóstoles siguieron haciendo lo que tenían que hacer. Y dice, también muchos sacerdotes obedecían la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ellos supieron definir cuál era su rol. Y no hicieron lo que no le correspondía hacer. Por eso Dios le dice a Moisés, Moisés, no te fajes tú a buscarle el aceite. Dile a ellos que lo busquen. Y aquí quiero hablar algo que es una locura. Pero présteme atención. Cuando Dios le dice a Moisés, dile a ellos que busquen aceite. Le digo, ¿dónde estaba el pueblo? En el desierto. Y yo estaba estudiando eso y un comentarista que dice, esta palabra era para cuando ellos lleguen a Canaán. Y se ve lindo de esa manera. Pero la realidad es que las lámparas no se prendieron en Canaán. Las lámparas se prendieron estando en el desierto. Esa lámpara duró 40 años andando por el desierto. Y durante esos 40 años la lámpara estuvo encendida, no se incendió allí en Canaán. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto? Cuando Dios le está diciendo, dile a ellos que busquen aceite. Imagínate este pueblo al que Moisés le dice, muchachos, el mandato de Dios es que ustedes busquen aceite. No sé cómo, pero busquen aceite. Y escuchen, no es cualquier aceite, es aceite de oliva puro. No me van a traer cualquier aceite aquí, no van a agarrar un animal y que traeme aceite, que sabemos de aceite aquí. El que sabe de aceite no le engañan con cualquier aceite. Se puso en serio. Como Moisés sabía de aceite, dijo, es aceite de oliva puro. Y le dijo a ellos, búsquenlo. Y aquí cuando yo vi esto, dije yo, wow, estas son las locuras de Dios. Porque Dios le dice a este pueblo, búsquenlo.
Y yo no sé si usted sabe, pero el desierto no es el lugar ideal para usted sembrar la oliva y que la oliva cosechen en medio del desierto. Pero este pueblo, a pesar de que ellos sabían que la tierra árida y desértica no era la capaz para producir aceite, para producir oliva, para machacarla y luego tener aceite, a pesar de ello, el aceite apareció. Quiere decir que estas personas, por lo menos aquí en esta parte, yo no sé la cantidad que tenían, pero la poca que tenían, ellos agarraron el desierto, cavaron un hoyo en el desierto, metieron la oliva en el desierto y yo imagino a ellos esperando. Y como en el desierto no hay agua, porque todo es plan de Dios, no hay agua, dice que había una roca que iba detrás de ellos y ellos abrían las llaves que había en la roca y cogían el agua que había en la roca y se le echaban a esa oliva, y esa oliva en medio del desierto comenzó a producir a tal punto que durante 40 años siempre hubo aceite para las lámparas. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Dios le dio el mandato, el deber del pueblo, le digo cuál era. Era, a pesar de que la tierra sea árida, la tierra sea como quiera, era obedecer lo que Dios le mandó a hacer, agarrar, sembrar la oliva y quedarse ahí parado. Y yo me imagino 2 o 3 locos, porque yo hubiese estado ahí y yo algo como esto le digo, bueno, yo no sé cómo tú vas a producir, pero yo sí tengo algo. A mí me dieron una palabra y es que produzca aceite, y para yo producir aceite tu tierra tiene que producirme, y yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú tienes que producirme. Esto es para gente loco que estén dispuestos a creerle a Dios, que no importa de lo que ellos estén rodeados, ellos digan, Dios, tú me mandaste, y si tú me mandaste, el desierto me va a producir. Si tú me mandaste, no importa dónde esté, me va a producir. La tierra le produjo aceite y durante 40 años nunca escaseó el aceite. Pero Dios lo que le dice es aceite de oliva puro y machacado. Cuando usted ve esto, usted ve que Dios es tan específico. Cada detalle, aceite de oliva puro, machacada. Específico, un aceite específico. Porque habían muchos aceites y Dios tuvo que ser específico. Y yo no sé si usted sabe, Dios es específico en lo que Dios pide. Y muchas veces cometemos el error de que Dios nos pide algo específico y nosotros creemos que adulterando lo que Dios nos pidió, nosotros vamos a engañar a Dios. Porque Dios le dijo aceite puro, no me mezclen el aceite, macháquenme esa oliva y que sea puro el aceite. No me vengan con cualquier tipo de aceite, no me mezclen mi aceite. Mi aceite tiene que ser puro, y si no es puro no lo quiero, bendito sea Dios. ¿Y por qué Dios le está pidiendo esto? Le digo por qué. Porque es que el aceite puro da mucha luz y poco humo. Pero el aceite mezclado da poca luz y mucho humo. Y yo no sé si usted sabe, pero cuando una lámpara da mucho humo, la gente no quiere estar cerca de la lámpara. Se lo voy a decir en español. Revisa si la gente se está yendo de ti por el fuego que tú tienes, o es porque lo que sale de ti es humo y está molestando a los demás. Revisa, revisa. Por eso Dios le dice, es puro, que dé fuego, no que dé humo. Aceite puro que dé fuego. Y cuando le está hablando de este aceite que es puro, que dé fuego, luego de esto, que ya el aceite está, aquí viene la tercera parte donde aparece ya, porque hasta ahora tenemos la lámpara, tenemos el aceite, pero todavía no está encendida. Aquí entra el capítulo 30 de cosas del libro de Éxodo. Y Dios le dice a Aarón y a sus hijos, le dice así, escuche, capítulo 30, verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, escuche lo que le dice. Aquí está hablando que en la mañana Aarón tenía que venir, preparar las lámparas, y en la noche encendía la lámpara. Él no la encendía en la mañana, la encendía cuando iba a punto de anochecer. Pero en la mañana el trabajo de Aarón era llegar, agarrar esas lámparas y preparar las lámparas.
El proceso de preparación de la lámpara, le digo por qué era como la lámpara estaban conectados los 7 a un solo depósito en donde estaba el aceite y tenían como un tipo de mecha que se conectaba desde la lámpara hasta el depósito, como tenía así. Normalmente por la noche pasaba era que cuando estaba encendida durante toda la noche, el deseo de Dios era que las lámparas sigan encendidas durante todas las noches. Toda la noche tenía que ser la lámpara encendida. Por eso cuando Samuel dice, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, no que se apague, sino que la apague. Por eso Dios dice antes que fuese apagado, o sea que la lámpara, alguien iba en la mañana y apagaba la lámpara. Pero también daban situación que la lámpara estaba en el lugar santo antes de entrar al lugar santísimo y estaba protegida por una cortina. Pero ¿qué pasaba? Como eran 7 lámparas que estaban pegadas a un solo candelero, a un mismo depósito, pasaba en algunas ocasiones era que de las 7 lámparas cuando amanecía no estaban las 7 encendidas. A veces habían 3 encendidas, habían 4 encendidas y pocas ocasiones, dicen algunos, que estaban las 7 lámparas apagadas. Pocas ocasiones, pero siempre habían una de las lámparas que estaban encendidas. Y cuando esto pasaba, que habían algunas de las lámparas que estaban encendidas, le digo que era que pasaba. A veces pasaba, era que había una brisa que venía desde fuera y se llevaba la cortina y afectaba las lámparas y apagaba algunas de las lámparas, de las 7 lámparas. El viento de afuera apagaba las lámparas. Pero había otra ocasión que lo que pasaba era que poca ocasión, cuando eso pasaba, se apagaban todas, era que el aceite del depósito se había apagado. Pero lo más común que pasaba era que la mecha que iba desde la lámpara hasta el depósito se gastaba antes de tiempo. Y como se gastaba antes de tiempo, se apagaba. Por eso era que cuando el sacerdote llegaba y veía que habían 4 lámparas encendidas, el sacerdote sabía algo, todavía había aceite en el depósito. El problema no fue la falta de aceite. El problema que hubo es que algo pasó que te apagó a ti y no apagó a las demás. Algo pasó, un viento de fuera entró, te afectó, una situación de fuera de ti te afectó y apagó la luz que Dios había encendido en ti. Era lo que el sacerdote entendía, pero lo más común, como le digo que era que el pábilo, que la mecha se apagara o la mecha se desgastaba antes de tiempo. Y cuando la mecha se desgastaba, le digo que era lo que estaba diciendo, que la lámpara y el depósito habían perdido conexión, porque la mecha era lo que conectaba la lámpara con el depósito. Y si había una desconexión entre el depósito y la lámpara, por más que la lámpara quiera seguir prendida, estar desconectada del depósito apagaba la lámpara. Por eso es que cuando alguien de repente se apaga, revisa si la conexión con el depósito, que es Dios, se le despegó. Algo pasó y afectó la conexión para con Dios, porque las lámparas no se apagan por apagarse. Por eso es que cuando tú ves gente que están descuidados espiritualmente, de momento tú le dices, ¿qué te pasó? Normalmente fue que dejaron de orar. Dejaron de buscar a Dios. Y al dejar de buscar a Dios, se apagaron. Pero que las demás lámparas estén encendidas da problema de que el problema no es el depósito, de entender eso. Porque todavía hay lámparas que están encendidas. Ahora, si todas se apagan, entonces van a decir, bueno, fue que se apagaron todas. Fue que el problema no fue mío, fue del depósito de abajo. Pero mientras había lámparas, mientras había aceite, todas seguían encendidas. Y lo que le quiero decir con esto es que tú no puedes, porque eso le dice. Por eso Aarón venía en la mañana, preparaba las lámparas, cambiaba el pábilo, cambiaba la mecha, verificaba el aceite y llenaba de nuevo el depósito. Pero él venía a hacer esto en la mañana. Si él no hacía esto en la mañana, cuando llegaba la noche, por más que intente prender la lámpara, no podía prender la lámpara. Porque las lámparas que se prenden en la noche son las que se preparan en la mañana. Tú no puedes prender en la noche lo que primero tú no preparas en la mañana. Tú no puedes querer ser usado por Dios en la noche si primero no lo buscas en la mañana. Porque para ser usado por Dios primero tienes que prepararte, estar cerca de Él. Porque tú no puedes manifestar en público lo que no se te reveló en secreto. Por eso Dios le dice, dile a él que la prepare en la mañana para que la encienda en la noche. Es en la noche que debe de encenderla. Las lámparas, por eso yo aprendí que hay momentos en donde hay lámparas que están apagadas y no necesariamente de entender que es que le falta aceite. Hay lámparas que están ahí y usted dice, pero esa lámpara nunca se ha encendido. Nunca se ha encendido, pero está ahí. Tiene aceite.
es que cada lámpara se enciende en una hora específica. Tú no puedes encender una lámpara donde no hay tiniebla. Porque ¿para qué sirve la luz si no hay tiniebla? Para iluminarla. Por eso algunos de ustedes quieren ser usados por Dios iluminando a otros, pero no van a donde está las tinieblas. Tú quieres ver a Dios usándote, predicando para que alguien se convierta, métete a los prostíbulos. Tú quieres ver a Dios usándote, métete donde están los homosexuales, y tú vas a ver a Dios usándote, libertando a homosexuales. Pero tu luz será necesaria donde hay oscuridad. Pero hoy en día queremos brillar donde hay más luces. La luz es necesaria en medio de la oscuridad. Su nombre. Aquí comienzo a concluir. Mire, después en el verso 20 dice esto. Pero al final, en el verso 21, específicamente en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en presencia del Señor. Líderes que están aquí. Dejé esto para el final porque quiero hablarle a los líderes ahora. Líderes que están aquí. El deber del líder no era buscarle el aceite. Pero Dios le dice al final: Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas. El deber de ellos como líder era velar para que esas lámparas no se apaguen. Porque si las lámparas se apagaban, daba a entender que posiblemente el líder descuidó la lámpara y dejó que la brisa apague la lámpara. Por eso es que cuando Dios estableció a Aarón y a sus hijos, era para que ellos velen y la lámpara esté encendida durante todas las noches. Por eso se lo dice: Aarón y sus hijos deben mantener la lámpara encendida toda la noche. El deber de Aarón y sus hijos es velar para que esa lámpara no se apague. El líder que está aquí, tu deber es velar para que el asignado el cual a ti se te entregó, se te puso para que tú guíes. Tienes que velar para que esa lámpara siempre esté encendida. Esa lámpara siempre esté dando luz, porque si te descuida, algo va a venir y va a apagar esa luz. Algo va a venir y va a robar lo que se le está poniendo. Por eso tienes que velar por los tuyos, lo que se te pusieron a tu cargo. Velar por lo que escuchan, velar por lo que hacen, porque algo desde fuera puede afectar lo que te está costando mucho. Por eso le dice a Aarón y sus hijos deben mantenerla. No es Moisés que debe de mantener la lámpara encendida. Es Aarón y sus hijos. Velar para que esas lámparas estén encendidas. Velar, la pregunta que te hago: ¿cuándo fue la última vez que de madrugada te paraste a velar por lo que Dios puso a tu cargo? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste como hombre o como mujer de Dios y dijiste: yo voy a ser vallado por los míos? ¿Cuándo fue la última vez? Y después dice: Señor, pero se apagó. Hay lámparas que se apagaron, porque cuando se apagan por la brisa de fuera, le digo de quién es la culpa: de Aarón y sus hijos, que dejaron que la brisa entre. Porque ellos tenían que velar para que esa cortina no se mueva con la brisa. Porque ellos, los que te ponen a tu cargo, no están listos para resistir alguna brisa. Por eso Dios te pone a ti para que vele, para que esa cortina no se mueva y la brisa de fuera no le afecte. ¿Usted cree que Dios le pone gente a usted a su cargo solamente para que tú digas: yo soy líder de 10, soy líder de 20? No es para que diga el número de la gente que tú lideras, porque a Dios no le importa el número de la gente que tú lideras. A Dios lo que le interesa es cuánta gente recibiste, y lo recibiste en 0 y lo llevaste a 10. Eso es lo que a Dios le interesa. Por eso Él lo manda a los hijos de Aarón, y Aarón es: ustedes velen para que la lámpara no se apague. Ustedes son los que tienen que velar. ¿Por qué la lámpara, cuando Samuel se estaba a punto de apagarse? Porque los sacerdotes que estaban ahí no le importaba la lámpara. Los sacerdotes que estaban a cargo no le importaba eso. Eran sacerdotes de nombre, mas no de oficio. Y la pregunta que te hago aquí:
¿Tú quieres ser líder de nombre o líder de oficio? Porque el que es de nombre es como los hijos de Elí. El que es de oficio vela para que no se apague. Porque la única tarea, la única tarea que me dan a mí es que cuide para que esa copa no se caiga de ahí. Ay, Dios, bendito sea Dios. Por eso es que lo importante es tú saber a qué Dios te llamó. Porque si Dios te llamó a cuidar esta copa, tu misión es, te digo cuál, velar para que nadie le ponga la mano a esa copa. Para llegar a esa copa que primero pasen por ti. Pero muchos a veces descuidan la copa, descuidan la lámpara que Dios le puso a cuidar por estar atendiendo otra lámpara, por estar atendiendo otro oficio. Pero Dios te dice, la que te entregué, la lámpara que te entregué, vela por esa lámpara, vela por esa, cuida esa. Pero que nada más son 7, nada más son 2, cuida por esas 2 que están ahí. Da la vida por esas 2. Que el diseño de Dios se cumpla en ella, que el fuego se mantenga encendido. Digo esto con mucho temor y mucho temblor. En una ocasión, porque Dios pone gente que cuiden tu luz. Y el que cuida la luz muchas veces es el que te prepara para que tu luz se pueda encender. Pero a mí me pasó en una ocasión, hace años atrás. Yo vengo, como le dije, tengo alrededor de 14 años que me convertí. Cuando tenía como 3 años en el Evangelio, comencé a estudiar en un instituto bíblico. Alguien comenzó a trabajar conmigo como lámpara, darme forma, alguna forma la que podía darme. Y mientras me daba esta forma, Dios me encendió un día y comencé a dar luz. Pero en medio de esto, me apunté en un instituto bíblico. Cuando me apunté en un instituto bíblico, aprendí a diferenciar algunos bosquejos uno de otro, mensaje textual, temático, mensajes positivos, histórico, narrativo. Aprendí muchas cosas. Y hermano, yo amaba escucharla a la que era mi pastora. Yo amaba escuchar cada domingo a esa mujer predicar. Pero luego que me metí al instituto, yo comencé a hacer algunos mensajes. Cuando me sentaba los domingos a escucharla, yo decía, antes me gustaban los mensajes, pero decía, la pastora como que necesita ir a un instituto y aprender a hacer un bosquejo. La pastora no sabe diferenciar una exégesis de hermenéutica, de la homilética, no sabe diferenciar nada de eso y comete muchos errores. Y yo entendía que ya yo sabía preparar un mensaje. Yo sabía hacer un mensaje. Y ya a mí no me gustaba lo que ella hacía. Hasta el punto que llegué a decir, por eso es que hay pastores que Dios no los saca de las 4 paredes. Porque es que ellos no aprenden, ellos no avanzan. Ellos no crecen. Y mientras estaba ahí, yo dije, por eso es que a mí Dios me está abriendo algunas puertas. Estoy yendo aquí, estoy yendo allá a predicar y Dios se glorifica. Y Dios me usa en aquellos lugares. Poco que mucho, para aquel tiempo, para lo que yo sabía, para la experiencia que tenía. Dios me usa, me estaban invitando, a mi pastora nadie le invitaba a predicar y a mí sí. La luz mía se había encendido, una luz que todos querían, algunos querían que la luz vaya e ilumine en su casa y me invitaban a predicar de aquí para allá. Hasta un día que Dios me habló. Porque yo como lámpara estaba encendida. La luz la tenía yo. La gente quería que yo vaya. Era yo que tenía la luz. La que era mi pastora no sabía ni predicar bien. Pero Dios un día me salió al encuentro y me dijo, tente mucho cuidado. Tente mucha cuenta cómo habla de mi hija. Porque yo no sé si tú lo sabes, pero hay veces que yo no te uso a ti por quien tú eres. Yo te uso por esa mujer que está ahí.
Y dije, Dios, ¿cómo así? Y Dios me llevó a una escena donde Josué salió a la guerra contra Amalek. Y cuando salió a la guerra contra Amalek, quien estaba peleando contra Amalek era Josué y el pueblo que él estaba guiando. Pero la Biblia dice algo que Josué no lo sabía. Es que cuando Moisés, que estaba allá arriba en la montaña, levantaba la mano, Josué abajo comenzaba a ganar. Pero cuando Moisés, que estaba arriba, bajaba la mano, Josué comenzaba a perder. O sea, hermanos, cuando yo dije, Dios, ¿qué es lo que me quiere decir? Lo que te quiero decir es que mientras esa mujer siga levantando la mano orando por ti, yo te voy a usar. Pero hay veces que no te uso por ti, porque tú ni siquiera oras lo que deberías de orar. Ella es la que ora por ti de madrugada. Así que tente mucha cuenta cuando Dios encienda tu luz, porque a veces Dios que enciende nuestra luz y el ego se nos sube. Lámpara no puedes iluminar si no hay un Aarón que prepara tu luz. Por eso es que usted tiene que dar gloria a Dios por la gente que vela por ti, que ora por ti. Porque tal vez no tienen la luz que tú tienes, pero sí saben cuidar tu luz para que tu luz no se apague. Sí saben cuidar tu luz. Así que respeta, honra a quien Dios puso a ser líder tuyo. Valora a quien Dios puso para que ore por ti. Valóralo, valóralo, valóralo. Porque hay victorias en tu vida que vienen a consecuencia de lo que otros hacen la madrugada por ti. Póngase de pie. Oh, bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios. Antes que la lámpara se apague, Dios habló y llamó a un Samuel, para que Samuel tome el papel que los hijos de Elí habían abandonado. Para que Samuel, porque Dios siempre va a tener a alguien ahí que esté dispuesto a hacer lo que Dios quiere que se haga. Dios siempre va a tener a alguien. Por eso es que antes que la lámpara se apague, siempre la lámpara, esto es profético. Y espero que con todo temblor usted me entienda. Con todo respeto entienda esto. Antes de que la lámpara se apague, Dios habló. Pero esta escena es profética, porque había una lámpara, que era la lámpara de Dios, que iba a llegar un momento en donde iba a estar a punto de apagarse. Pero antes de que esa lámpara se apague, Dios habló y gritó desde la cruz: consumado es. Desde la cruz Jesús habló y dijo: consumado es. Toda la tierra comenzó a nublarse y a ponerse oscura cuando la lámpara estaba a punto de apagarse. Cuando Jesús, que es la luz del mundo, dijo: mientras yo esté en la tierra, luz soy del mundo. Cuando esa lámpara estaba a punto de apagarse, todo se volvió oscuro, porque la luz había ido, se había salido del mundo, había muerto la luz, se había apagado la lámpara de Dios. Pero aunque la lámpara se apagó, pero antes de apagarse, no se apagó sin antes haber hecho su trabajo. Y cuando una lámpara se apaga, quien enciende la lámpara viene en la mañana, revisa el depósito y vuelve a llenar el depósito, vuelve a poner aceite y vuelve a llenarla, a ponerle la mecha, porque esa lámpara no fue creada para estar apagada. Esa lámpara fue creada para estar encendida. Por eso es que aunque aparentemente la luz de Cristo se había apagado, quien encendió esa lámpara no la encendió para que esté apagada. Por eso es que durante aparente 3 días estuvo apagada. Estuvo aparentemente en derrota. No era en derrota. Era que quien encendió la lámpara le estaba preparando nuevamente. Le estaba echando aceite nuevamente. El aceite que tenía era para durar 33 años vivo en la tierra. Pero cuando le cambiaron el aceite, no le dieron cualquier aceite. La vida de la lámpara es el aceite. Cuando a Jesús le cambiaron el aceite, no le dieron aceite para 33 años.
le dieron aceite para vida eterna. Para vida eterna. Le devolvieron el aceite para vida eterna. Por eso es que nadie puede apagar la luz de Cristo. Nadie puede apagar la luz de Cristo. Y yo sé que algunos de ustedes, de los que están aquí, vinieron a este lugar porque el aceite se le había acabado. Su luz se había apagado. Ya no iluminan como iluminaban antes. Pero Dios está aquí hoy para decirte: quiero volver a encender tu luz. Quiero volver a preparar tu lámpara y encender tu luz. Porque no te hice lámpara para que estuviese apagado, para que estuviese sin aceite. Yo quiero usarte, quiero volver a encender tu luz.